siento que soy igual que cualquiera. Nada más que alguien tenía que transmitir los mensajes de la madre. Me voy con una paz espiritual muy grande. La doctora me dijo, empezá a agradecerle a quien tanto le pediste por la salud de tu hijo, porque Agustín no tiene más el tumor. En la provincia argentina de Santa Fe, María José Reynoso asegura poder comunicarse con la Virgen María. La supuesta vidente reúne a miles de fieles que llegan a Centeno para escuchar los mensajes que transmitiría María Rosa Mística y pedirle milagros. Tenía 21 años cuando la veo por primera vez. A la noche estaba rezando y veo que se ilumina el pasillo de mi casa y la veo a ella con los brazos extendidos. Hay testimonios de fieles que sostienen haber visto a María Rosa Mística por primera vez en 1947 en Montichiari, Italia. En la primavera de ese año, una enfermera llamada Pierina Gili manifestó que la Virgen María se le presentó en el hospital donde trabajaba. Según los devotos, desde las primeras apariciones, María Rosa Mística ayuda y da consuelo a todo aquel que esté enfermo o afligido. Las visiones siempre son un milagro de Dios. Todas las veces que ella ve y habla con la Virgen, siempre es un hecho milagroso, siempre. Le vamos a dar gracias a nuestra Madre Celestial. María José asegura recibir hace más de 20 años pedidos de la Virgen que ella trata de cumplir con devoción. ¡Viva la Virgen! A lo largo de la historia, en muchos ambientes católicos han ocurrido supuestas manifestaciones de la Virgen María. Algunas de estas apariciones han terminado creando los lugares más multitudinarios del culto católico. A través de los siglos en la Iglesia se han dado muchos casos de apariciones. Ahora, últimamente parece que eso ha arreciado, pero también hay que ver que han arreciado los problemas de la humanidad. Las advocaciones marianas son apariciones de la Virgen María, de la misma Madre de Jesucristo. Lo que sostiene la tradición es que la misma Virgen fue llevada al cielo sin que muriera. El 13 de julio de 1947, según los devotos, María Rosa Mística se habría presentado por segunda vez en el hospital de Montichiari, portando en esa ocasión 3 rosas sobre su pecho. Tras esa manifestación, enfermos del hospital se habrían curado sin explicación alguna. Todos los 13 conmemoramos el Día de Nuestra Madre. Cada 13 va creciendo la cantidad de gente. Vienen muchísimos casos o personas con enfermedades corporales y muchísima también espirituales con depresión. La persona que tiene fe está más abierta a que le sucedan cosas, porque mentalmente y espiritualmente está abierto a la búsqueda. Dios te salve, María. Centenares de personas se acercan al campo oratorio de la localidad de Centeno para pedir por diferentes enfermedades, con la esperanza de ser sanados. La madre me fue preparando muy de a poco, y hasta que un momento me dice que iba a suceder algo especial con cada persona, que iban a caer en un descanso espiritual. O sea que la madre va intercediendo, los va tocando y van cayendo. En el momento que tú estás sometido a ciertos ambientes, puedes sentir más allá de lo que tú crees poder sentir. Si hay una imposición de manos, tú vas a sentir, aunque no te toquen, cómo están entrando en tu cuerpo. Las sensaciones de los fieles que asisten al campo oratorio cuando María José los toca no son iguales para todos. Se mezclan signos de armonía y estados de crisis. Sufro mucho de la columna. Parecía que me quemaba algo. Valía la pena llegar, porque sentí que me quemaba la espalda. Los encuentros en el campo oratorio se habrían originado por un pedido que María José dice haber recibido la segunda vez que la Virgen María se manifestó. En aquella ocasión, la supuesta vidente se encontraba en su casa preparando una clase de catequesis para los niños de Centeno,
cuando recibió una señal divina que la invitaba a dirigirse hacia un terreno baldío frente a su hogar. ¿Qué mensaje trascendental, según María José, le transmitió María Rosa Mística en aquel encuentro? María José Reynoso asegura haber recibido la visita de la Virgen María, quien le habría encomendado una misión muy especial. La madre en uno de los mensajes me indica que ella me iba a mostrar un lugar donde las personas se pudieran encontrar con ella, estar con ella. María José cuenta que la voz le indicó el lugar donde los fieles deberían reunirse para orar. Pide una capilla dándome las medidas, me pide también que busque agua, que iba a estar bendecida por ella. Tras las revelaciones que María José ha dado a conocer, miles de fieles comenzaron a visitar el campo oratorio para recibir los aparentes mensajes de María Rosa Mística. El párroco de Centeno, Benjamín Zanotelli, apoya a María José y sus proclamadas revelaciones, por lo que debió enfrentar apercibimientos de sus superiores provinciales. El arzobispo envió una comisión de 4 sacerdotes, pero a mi forma de ver no pudieron orientarlo al arzobispo a mi forma de ver personal, por el motivo de que no tenían competencia ni experiencia por lo que se refería a estos casos de apariciones de la Virgen. Lo que fue más fuerte para mí, la negación de la Iglesia, por haber visto a la madre, no lo entiendo. Hasta me aconsejaron que fuera a misa a otro pueblo. La jerarquía de la Iglesia Católica recibe anualmente muchas solicitudes para investigar apariciones de la Virgen y determinar su veracidad. La Iglesia Católica es la que se reserva, en último término, la potestad de declarar cuando una imagen de María, una aparición mariana es genuina y cuando es producida por una mente enfermiza de una persona que está tratando de engañar a la humanidad con sus manifestaciones. Lamentablemente, el Vaticano se maneja con un concepto anticuado de milagro. Hoy la teología ha avanzado y dice, el milagro no importa si tiene explicación, es cuando sucede algo extraordinario que la fe de uno le dice que está presente Dios ahí. En Argentina, el Arzobispado de Santa Fe ha mostrado cierta resistencia a aceptar las visiones de María José. A pesar de esto, el número de devotos que se acercan al campo oratorio crece mes a mes. Hay mucha gente que critican porque no saben en realidad. No vinieron, no ven, no prueban. Te da bronca. Y vos decís, después los ves en el suelo y decís, bueno, ahí tenés. Para que vea que sí está María. María Rosa es una devota de la Virgen que recibió un preocupante diagnóstico tras una ecografía de rutina. Descubren de que yo tengo un nódulo en la mama derecha. Me entero de los milagros que hacía Rosa Mística en Centeno. Lo único que le pido a la Virgen, porque otra cosa no se me había ocurrido, es que por favor que sea benigno. María Rosa, además de asistir todos los días 13 al campo oratorio, seguía bajo la observación médica de Jerónimo Costa, quien la había diagnosticado. La paciente en estos 7 meses que se hizo las 2 ecografías donde se constata el nódulo, no tomó ningún tipo de medicación ni hizo, que yo sepa por lo menos, algún tratamiento que se le haya indicado. Desesperada y con mucho temor por su vida, María Rosa decidió depositar todas sus esperanzas en la Virgen María. Asistió al campo oratorio y recibió una imposición de manos por parte de María José. Se desvaneció ante la presencia de la supuesta vidente y en su próximo chequeo recibió una noticia sorprendente. Cuando me van a hacer la ecografía para la punción, me pasan 2 o 3 veces el aparatito de la ecografía y no encuentran el nódulo. Nunca tuve una paciente que, teniendo certificado el nódulo, que haya desaparecido. El nódulo aparece en una ecografía y desaparece en la otra como por arte de magia. Los técnicos y el médico descartan un error en el muestreo. ¿Es posible que esta anomalía se haya reabsorbido sin tratamiento? ¿O la fe de la paciente habrá tenido que ver en la asombrosa recuperación? Me voy con una paz espiritual muy grande que es muy difícil de explicar. Y cada vez que me pasa esto, siento que como mi fe acrecienta cada vez más.
En Centeno son muchos los devotos que creen que la Virgen cura a través de María José. Es el caso de Laura, la mamá de Agustín, un niño de 5 años que unos meses atrás padecía un aparente cuadro normal de sarampión, hasta que los médicos descubrieron una preocupante enfermedad. Agustín se levanta decaído, lo llevamos al médico, con un análisis de sangre dio malo el laboratorio y me enviaron a Rosario. Esperamos los primeros resultados, salieron que había células malas, con la otra novedad de que Agustín tenía un linfoma en el mediastino. El niño ingresó en muy mal estado general, muy comprometido, con una anemia muy severa. Con todo eso se arriba el diagnóstico de una leucemia inmunofenotipo T. El destino ponía a Laura frente a la misma enfermedad por la que había fallecido su primer hijo, Esteban, 2 años antes. La coincidencia de haber vuelto al mismo sanatorio, al mismo lugar de donde había perdido a mi primer hijo fue terrible. Es más, yo venía viajando, no había lugar en todo Rosario para internar a Agustín. El único lugar era el del sanatorio y yo me negaba. Pero llegué y no había nada y tuve que quedarme ahí. ¿Cómo hace una madre para enfrentar por segunda vez una enfermedad que ya le quitó la vida de un hijo? Laura está en el grupo de Padres del Dolor. Le llamamos así a este grupo, a los papás que pierden sus hijos y que son contenidos por la madre. Yo me desesperé y la pregunta fue, ¿por qué tengo que volver a pasar por esto? Miré al cielo y dije, ¿por qué otra vez, madre? A ver, decime por qué. Laurita es fortaleza, digo siempre, es una leona. A las 48 horas llegaba el momento de confirmar la gravedad del cuadro de Agustín con una punción lumbar. Laura y su familia no querían volver a sufrir lo que habían vivido con su otro hijo. Agustín entraba a una punción el lunes a las 10 de la mañana y mi único pedido fue que María José estuviera al lado nuestro en ese momento. Subimos a la habitación de Agustín, sale el papá y en ese momento me abraza como si me hubiese conocido toda la vida. Él no venía al campito, traía a su señora y se iba. En ese momento le digo, o sea, no era yo, sino era la madre, que iba a dar pasos agigantados a Agustín. ¿Será capaz María José de ayudar a Agustín para que se recupere y evitar así que esta familia enfrente nuevamente una tragedia? Laura aguardaba con temor la punción lumbar que le debían realizar a su hijo Agustín. 2 años antes, su primer hijo había atravesado el mismo proceso y finalmente había fallecido por una leucemia. Esta vez no quería que la historia se repitiese y solicitó la ayuda de María José para afrontar el doloroso trance. El niño lo colocamos con suero, simplemente con eso, como para poder regularlo, y necesita una transfusión porque estaba descompensado, hasta que el día lunes hacemos las punciones correspondientes para el diagnóstico. Luego de haber recibido el diagnóstico de Agustín, Laura, sin dudarlo, le pidió a María José que se acercara al hospital. Ella y su familia la necesitaban desesperadamente. Le dije que iba, pero que iba como amiga, como a estar con ella, que simplemente lo que pudiera rezar y nada más. Ella me dice que sí, que lo sabía, pero que fuera, por favor. Ella acudió a mi llamado, entramos a la habitación con Agustín, frotó sus manos y fue directamente al pecho y a la espalda, a la altura de donde Agustín tenía el tumor. ¿Cómo sabía María José el lugar donde Agustín tenía el tumor? ¿Es posible que María Rosa Mística la guíe en este tipo de casos y pueda curar a Agustín a través de las manos de María José? Y el milagro empieza a los 8 días, cuando la doctora nos informa que no había más células malas. Esta es la radiografía del día del ingreso en el caso de Agustín. Todo esto eran células malignas. Al cabo del día 8 tenemos esta imagen recuperada. Esto no es que sea insólito, muchísimos niños tienen esta evolución. Lo extraño fue, ¿dónde fueron esas células? No hubo síndrome de lisis tumoral evidente ni manifestación alguna de toda esa ruptura de las células.
bien el tumor de Agustín se disuelve, hay muchas consecuencias al disolverse, porque es como que rompe muy rápido, entonces tapa todo. Y ya la doctora ya tenía hablado la terapia intensiva y que podía llegar hasta ir a diálisis, Agustín. Y no. Entonces la doctora me dijo, empezá a agradecerle a quien tanto le pediste por la salud de tu hijo, porque Agustín no tiene más el tumor. La hematóloga Mónica Matus es una referente a nivel nacional en el tratamiento de niños con leucemia. En más de 30 años de carrera, dice haber experimentado pocas veces una evolución como la de Agustín. ¿Qué rol pudo haber tenido María José para favorecer esta mejoría? ¿Existirá algún tipo de intervención divina para explicar esta recuperación que sorprende a la ciencia? No tengo una explicación muy lógica, pero no descarto la posibilidad, porque pienso que, bueno, los médicos tenemos que manejarnos, como dije, con rigor científico, pero también estar abiertos a que, bueno, puede haber otras personas que tengan otra posibilidad y a través de ello manifestarse la Virgen, Dios o, bueno, como sea. Y que alguien haya intervenido para que a través de su imposición de manos fuera curado totalmente, ahí estaríamos en presencia de una intervención, de una gracia o de un elemento que va más allá de lo natural y que explica por qué alguien queda totalmente curado y es por tanto un milagro. Según los seguidores de María José, en Centeno, la Virgen María no solamente cura a través de las manos de la presunta vidente, sino también por medio de agua bendita que brota de lo que ellos llaman fuente de sanación. Para ingresar a la fuente de sanación no es necesario tener ningún mal físico, podemos tener algún problema espiritual. Los escépticos desconfían de María José y buscan una explicación racional para los supuestos encuentros que la vidente dice mantener con la Virgen María. Una persona dice ahora que la Virgen se le apareció y le dijo que tal agua va a estar bendita. Podría llegar a tener esa persona algún problema neurológico o podría simplemente estar mintiendo. Eso a lo mejor es una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico, que es una inflamación por un anticuerpo que tiene el propio cuerpo contra unas arterias que están en el cerebro. Entonces, ¿qué tiene? Una crisis hallucinatoria. Y la Biblia lo dice, ¿no? Dice, por los frutos lo conoceréis. Entonces, si uno ve que esa persona se dedica a hacer algún tipo de proselitismo que sirva para juntar personas que entregan su dinero para conocer el santuario y vende agua bendita, es más probable que sea un mentiroso. Si bien el dilema sobre la existencia o no de apariciones aleja a los fieles de la ciencia, existe un hecho que puede comprobarse objetivamente: el pozo con agua del campo oratorio. ¿Tendrá alguna diferencia esta agua con la que se puede encontrar en el resto de Centeno? ¿Es posible que tenga propiedades sanadoras, como asegura María José? En Argentina, María José Reynoso asegura que la Virgen María le señaló un lugar donde levantar un campo oratorio y un punto exacto del terreno donde perforar para obtener agua pura. Se hace la perforación y ella a las 10 de la noche desciende a bendecir el agua. Además de María José, otros vecinos manifiestan haber sido testigos de la supuesta aparición de la Virgen María aquella noche. Salgo con mi hija y vemos una luz que cae del cielo. Entonces yo le pregunto a María José qué es y ella me dice que es la Virgen que desciende a bendecir el agua. Los devotos de María Rosa Mística están seguros de que el agua de la fuente de sanación fue bendecida durante una de las apariciones de la Virgen y que tiene propiedades extraordinarias. Tengo un nieto de 2 años, le había salido un tumor en la tiroides. Mi hija no tiene mucha fe como yo, pero de tanto que uno la madre le invoca, la traje con mi nieto y todo. Se metió a la pileta de sanación, a nene nunca lo operaron, nunca más le salió. Los cientos de personas que acuden al campo oratorio están convencidos de que es la Santa Madre quien responde a sus plegarias y lleva a cabo los milagros que ellos aseguran recibir. El único que puede hacer un milagro es Dios. La Virgen María no puede hacer milagros, los santos no pueden hacer milagros, porque son seres humanos. Y un ser humano no puede hacer un milagro. Los santos no los podemos adorar. A la Virgen tampoco la podemos adorar. Ella sería la primera en rechazar que la adoraran, porque ella no le quiere robar a su hijo
lo que se le debe a él, que es la adoración. A pesar de que muchos especialistas niegan que la Virgen María tenga una gracia divina para producir milagros, María José y sus seguidores aseguran que el pozo obtenido en el campo oratorio es el único con agua apta para el consumo en todo Centeno y lo atribuyen a una intervención de María Rosa Mística. Es un agua dulce, es un agua que no tiene arsénico, tiene muy mínimo el nivel permitido, cuando en la zona no hay agua buena. Diego Golombek y un equipo de investigadores de la Universidad Duade analizan las propiedades de las napas subterráneas del pueblo santafesino. Acá nos llegó el análisis del agua que sale del grifo en Centeno, el agua que debiera tomar o no tomar la gente. Recibimos el análisis del ENRE, del ente regulador de la provincia de Santa Fe, y efectivamente no era un agua apta para consumo, tenía muy altos niveles de arsénico y también altos niveles de otras sales que la hacen que realmente no se pueda consumir. 80 microgramos por litro de arsénico, muy por arriba de lo recomendable. Este agua no se puede tomar. Esto te mata directamente. Esto es un veneno que crónicamente te empieza a dar un montón de síntomas. Realmente este agua no se puede tomar. Una vez confirmado que el agua de la red pública de Centeno no es apta para el consumo humano, como aseguraba María José, los científicos analizarán una muestra del campo oratorio para corroborar si allí sí es potable. Esta la trajeron de la fuente, ¿sí? De la fuente del campo oratorio ahí de Rosa Mística. Esta es la que la gente toma. Es esa. ¿Será posible, como sostiene la presunta vidente, que María Rosa Mística haya obrado un milagro en ese manantial? ¿Tendrá alguna diferencia esa agua con la que se extrae de cualquier grifo en Centeno? Los científicos de la Universidad UADE analizarán una muestra de agua del campo oratorio a María Rosa Mística en Centeno. Según la supuesta vidente de la Virgen, María José Reynoso, esta agua se diferencia de la existente en toda la localidad porque es potable, cuando los habitantes de Centeno no pueden consumirla proveniente de la red pública por los altos niveles de arsénico que registra. ¿Qué veredicto ofrecerá la ciencia en este caso? El resultado general es que es agua normal, inodora, no tiene residuos que la otra tenía. Es alcalina, fíjate, también tiene un pH de 8, nada grave. Sí, bajaron los sulfatos, bajaron los sólidos disueltos. La que a mí más me interesa es la concentración de arsénico. Perfecto, esa la tenemos acá, ¿sí? Y tiene exactamente una concentración de 0,005 miligramos por litro de arsénico. Y acá teníamos 80 microgramos por litro, o sea, 0,08 miligramos por litro. 10 veces más que en esta. El agua del manantial del campo oratorio de Centeno, Santa Fe, a diferencia del agua que sale del grifo, es potable y es apta para el consumo. Es una mera casualidad que el único pozo con agua potable registrado en Centeno sea el del campo oratorio donde los fieles dicen que se manifestó la Virgen María. ¿Puede haber tanta diferencia en los resultados de pozos que se encuentran tan cerca entre sí? Lo que podría estar ocurriendo es que el agua del manantial del campo oratorio salga de una napa diferente a la napa de la cual se está tomando agua para el agua corriente y para el grifo del pueblo, y que esta napa no esté contaminada. Es curioso que esté tan localizada. Ya se ha comprobado que el agua de la fuente de sanación, a diferencia de la del resto de Centeno, sorprendentemente es potable. ¿Tendrá también propiedades sanadoras, como señalan los fieles? Tengo la esperanza de que sea reconocido por la Iglesia como quiere ella. El debate sobre la veracidad de la aparición de la Virgen María en Centeno sigue enfrentando a los especialistas religiosos. Cuando alguien ve a la Virgen, ve a un santo, se sale de la fe, porque Jesús dice, felices los que creen sin ver. O sea que los que ven, tienen visiones de la Virgen, son infelices. Si yo no tengo creencias, pues no existe ninguna de las cosas fuera de mi creencia. Si yo tengo creencias, existe. No puedo negar lo que no existe. Sin importarle las opiniones adversas, María José dice que seguirá cumpliendo los pedidos que le hace María Rosa Mística en sus supuestas apariciones. No me siento especial. Siento que soy igual que cualquiera. Nada más que alguien lo tenía que hacer. Alguien tenía que transmitir los mensajes de la madre. Bueno, me tocó a mí. ¡Viva la Iglesia! Los fieles, por su parte, continúan asistiendo al campo oratorio, buscando ayuda física y espiritual. Los devotos no esperan aceptación alguna del Vaticano, porque, según aclaran, lo importante en Centeno no es confirmar o no la existencia de un milagro,
sino acrecentar mes a mes esta sincera muestra de devoción a la Virgen María. ¡Viva la Virgen! ¿Por qué se siguen buscando explicaciones racionales para fenómenos íntimamente relacionados con la fe? ¿Qué se esconde detrás de estos hechos inexplicables como para seguir maravillando a las personas aún en tiempos tan apegados a la racionalidad y la tecnología? ¿Existe un límite que la ciencia no puede alcanzar y la fe se torna en la única opción para conseguir la sanación?